Saludos devs y bienvenidos nuevamente al curso de RESTful API con .NET Core 3.1. En el video pasado estuvimos revisando la implementación de la validación de usuarios utilizando un mecanismo propio, es decir, creamos una tabla e hicimos toda la validación desde cero. Como vimos en ese video, nos generamos a partir del código de la implementación que realizamos, eh, quedó pendiente un tema de una nueva deuda técnica y es con el uso del manejo de las contraseñas. En ese momento estamos guardando las contraseñas en texto plano, es decir, la contraseña tal cual ingresa el usuario, asimismo se está guardando en nuestra tabla de usuarios, en nuestra tabla de seguridad. Como ya les había comentado, esta es una muy mala práctica, sobre todo pues por temas de seguridad. Esto nunca lo debemos hacer. En las contraseñas las debemos de guardar en un formato diferente a texto plano, que es lo que vamos a ver en el video de hoy. Entonces en este video veremos cómo es el correcto manejo que le debemos dar a las contraseñas cuando nosotros estamos manejando todo el tema de la autenticación o incluso cuando queramos guardar información sensible, no necesariamente tienen que ser solo contraseñas. Obviamente a destacar, ¿cierto? O más que destacar, mencionar, cuando se utilice algún framework que ya tenga, por decir como ASP.NET Identity o Identity Server, estos frameworks como tal ya tienen este tipo de mecanismos para cifrar o encriptar las contraseñas, entonces digamos que no sería necesario aplicar todos estos pasos que vamos a ver. Sin embargo, pues como no está de más verlo, cómo se haría una implementación propia de este tipo de algoritmos o funcionalidades. Entonces, vamos a empezar. Muy bien, cerramos aquí. Y vamos a empezar con el tema entonces de la implementación de la seguridad, ¿cierto? Del cifrado de nuestra contraseña. Muy bien, entonces lo primero es como dejar un par de conceptos claros, ¿cierto? Pues, la parte técnica. eh, Destacar obviamente que yo no soy especialista en seguridad de la información ni nada por el estilo. Entonces, si de pronto estoy diciendo alguna imprecisión, alguno que esté viendo y tenga mayor conocimiento, para que por favor deje los comentarios y nos corrija para que obviamente nos quede la retroalimentación y todos aprendamos. Igual vamos a ver conceptos muy básicos, entonces no es necesario pues tampoco profundizar mucho en temas de seguridad porque pues, no es el objetivo del curso ni del video como tal. Lo primero que debemos mencionar es el tema de los hash, ¿cierto? ¿Qué es un hash? Un hash básicamente es un código que se obtiene una vez se aplica un algoritmo especial a una cadena de texto. Listo, esto es muy común verlo. De hecho, aquí podemos ver una prueba, ¿cierto? Por seguir, pongámosle hash online. De estos hay muchos, hay diferentes tipos de algoritmos. Este es un MD5. Y podemos ponerle ABC, 1, 2, 3. Le decimos generar, o bueno, más que generar, aquí ya lo genera. En eso consiste un hash. Partiendo de un texto, ¿cierto? De un texto plano, se aplica un algoritmo. Como ya les comenté, hay diferentes tipos de algoritmos y eso me genera una cadena de texto en un formato diferente, ¿cierto? Digamos que con una longitud mucho mayor y que obviamente no es fácil de identificar qué se quiso, cuál es el mensaje original. Vemos aquí tenemos SHA-1, SHA-256, SHA-512 y así como ese.
hay diferentes. Entonces, eso es lo primero, que es el hash. Digamos que el tema del hash no es como cualquier diferente tipo de mecanismo de encripción. Bueno, aquí hace una salvedad muy diferente. De hecho, no hablemos de encripción porque la encripción es totalmente diferente. ¿Listo? Cuando estamos trabajando con hash, lo que hacemos es cifrar. Son cifrados más no encripciones. Entonces, cuando estamos cifrando una cadena de texto, ese proceso, el proceso de pasar de una cadena en hash, ¿cierto? De un hash a un texto plano, digamos que no es posible hacerlo. Ese proceso como tal no se puede. Ahora, ¿cierto? El hecho de que eso no se puede hacer no quiere decir que no sea vulnerable. ¿Cuál es un mecanismo muy fácil que utilizan para vulnerar este tipo de hash? Es lo que se conoce como bueno, básicamente son tablas, son diccionarios que manejan los atacantes en los cuales tienen un listado de las diferentes palabras, ¿cierto? De las diferentes palabras que hay, un diccionario, a cada una de esas le generan un hash. Entonces un atacante lo que hace es con el hash tuyo, ¿cierto? Con el hash que uno que tiene, o simplemente si es un ataque de fuerza bruta, simplemente se genera un hash y ese hash es el que se enviaría al sistema y con base a eso pues se harían pues diferentes validaciones. Entonces, si bien no se puede registrar, ¿cierto? No se puede hacer el paso contrario de devolverse, es muy común encontrar en internet un base de datos de hash ya de contraseñas muy comunes, lo que implica que entre más fácil sea la contraseña, es más probable que se encuentre en una de estas tablas, ¿cierto? De estos diccionarios eh, que pueden ser utilizados por los atacantes. Eso por el tema del hash. Otra cosa a mencionar de la parte de los hash, ¿cierto? O más que de los hash, son características que se han ido agregando y son muy comunes verlas. Y es listo, como el hash. De hecho, si yo busco este hash, pues ya voy a copiar el hash en Google. Él viene aquí, se llama Hash Toolkit. Él me dice aquí, bueno, sí, vea, ese hash que usted está ingresando corresponde a ABC123. Eso es verdad que, digamos que ahí en temas de seguridad seguimos teniendo un hueco grande, sobre todo porque la contraseña es muy básica. Y otra cosa que debemos de tener en cuenta es que si bien cuando yo genero un texto ABC123 y le aplico un algoritmo, el hash que se me genera es pues cualquiera, un GUID, ¿cierto? O una cadena así de ese formato, digamos, hay una característica muy particular y es que diferentes textos planos pueden generar un mismo hash, por lo que un atacante no necesariamente necesita saber cuál es la contraseña exacta de la víctima, sino con que tenga un hash que coincida con el que se está utilizando, con eso sería suficiente. Entonces es importante tener eso. Ahora, ¿qué mecanismos se le han añadido para evitar este tipo de cosas? ¿Cierto? Para hacerlo más seguros. Obviamente no siguen siendo vulnerables, pero no son, digamos que lo ideal es, digamos que lo que se trata es de hacerle la vida más difícil al atacante, ya sea porque de hecho no es, sobre todo con los sistemas actuales, ¿cierto? Con los sistemas de cómputo actuales, hacer un ataque de fuerza bruta sobre un sistema, pues es fácil. Y romper una contraseña es sencillo, sobre todo si el nivel de complejidad de una contraseña no está bien validado. Para eso, digamos que listo, bueno, ya sé que hay un listado gigante de millones de hash publicados en internet con las contraseñas más comunes. Entonces lo que tenemos que hacer es tratar de proteger esos hash
o alterarlos lo más que se pueda. En esto entonces entra el concepto del salt. Listo. Básicamente, ¿qué es un salt? Es un número, ¿cierto?, de dígitos aleatorios que nosotros le agregamos al hash, ya sea al principio o al final, para volverlo diferente. ¿Qué quiere decir? Que si yo, por decir, en este momento tendría la clave ABC123 y le agrego un hash al final, un salt al final, cualquier palabra que sea propia, ¿cierto?, que sea propia del sistema, ya lo que va a pasar es que en otro sistema que tenga cuando se haga el hash de ABC123, se le genera la clave A. En ese momento, cuando nosotros generemos el hash de un ABC123 más nuestro salt, pues obviamente el código generado va a ser diferente. Esto es una técnica que también se usa mucho, pero es lo mismo. Digamos que ahí ya lo que hacemos es retrasar como ese ataque y evitar pues que nos vulneren más fácilmente el hash como tal, la contraseña. Otro mecanismo que se suele utilizar mucho es utilizar una función de derivación de clave, que básicamente lo que nos permite es, listo, usted aplicó su algoritmo hash. Lo que vamos a hacer entonces es, dígame cuántas veces más quiere aplicar ese hash. Y eso es como lo que se conoce cuando se pregunta por las iteraciones. Es decir, vea, yo voy a aplicar el algoritmo, lo voy a aplicar n veces, 100, 10.000, 1.000.000 de veces. ¿Qué ganamos nosotros con aplicar ese millón de veces la función, cierto? En la obtención de la clave, que cuando un atacante trate de hacer un ataque de fuerza bruta, pues el tiempo que le tome descifrar la clave sea mucho mayor, ¿cierto? Digamos que en un hash sencillo, eh, procesando un hash sencillo, un atacante, dependiendo del tipo de máquina, puede procesar hasta 10 millones de claves por segundo. Cuando nosotros utilizamos un hash al cual estamos aplicando iteraciones, según la cantidad de iteraciones, pues obviamente entre más iteraciones, más tiempo le va a tomar al atacante vulnerar nuestra clave. Ya pasamos de 10 millones que él puede vulnerar por segundo a solo 10. Entonces, obviamente, lo que queremos con esto es que el atacante desista del ataque, porque obviamente lo puede lograr, pero puede que ya se demore años o mucho más tiempo en lograr su objetivo. Listo, eso es como lo primero pues que quería mencionar, ya como más temas generales de la, de los cifrados. Ahora vamos a ver cómo implementar todo esto que les acabé de mostrar en nuestro sistema y obviamente en específico en .NET. Lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Para no seguir agregando deuda técnica a nuestro proyecto, que es algo que debemos de tratar de evitar lo máximo que podamos, vamos a todos los valores que nosotros vayamos a utilizar en nuestra implementación, vamos a manejarlos de forma configurable. Ya vimos cómo hacer eso, agregando aquí todo el tema de las opciones, y eso las utilizamos pues en las clases que se requieran. En este caso, entonces vamos a agregar una nueva sección en el App Settings, a la cual le vamos a poner password. Bueno, pongámosle password option. Y esto va a ser un objeto que va a tener tres propiedades. La primera va a ser el tamaño del salt, al size. Vamos a ponerle por defecto que sea de 16. Cuando especificamos que 16, básicamente le estamos diciendo que queremos que el salt que se maneje sea de 128 bits.
Otro que queremos parametrizar es el tamaño de la llave, el key size. Le decimos que es el doble. Bueno, vamos a hacer 32, tamaño de 32. Es decir, vamos a manejar 256 bits. Y por último, vamos a el número de iteraciones con el cual queremos proteger nuestra clave, ¿cierto? Aplicándole pues el algoritmo, bueno, como para que lo tengan referencia de él, es el PBKDF2. ¿Listo? Por sus siglas en inglés, que sería Password Based Key Derivation Function, para que puedan buscar más información acerca de esto. Vamos a decirle que cuando generemos la clave, vamos a aplicarle 10.000 iteraciones. Obviamente, pues entre más iteraciones le apliquemos, se va a degradar un poquito pues el performance, es encontrar un equilibrio de cómo lo queremos hacer. Muy bien. Vamos a hacer lo siguiente. Entonces ya tenemos este password options. Nosotros los options, vamos a ver dónde los teníamos, si mal no recuerdo. Nosotros tenemos aquí en el core custom entities, pagination options. Bueno, en este caso, vamos como para hacerlo en el punto que lo necesitamos. A ver, service, esto lo vemos más a nivel de infraestructura, pero esto no es propiamente del core de nuestra aplicación. Vamos a agregar aquí en infrastructure, que después haremos obviamente más refactoring de estos. Vamos a decirle options. A ver, el options, aquí tenemos este service. Esto sería, déjenme validemos algo antes de que implementemos. Es algo que debemos de, una buena práctica que debemos hacer es hacer un análisis antes de hacer la implementación, ¿cierto? Sobre todo aquí que estamos tratando de respetar lo que es el tema del core y lo que es el tema de infrastructure. Recordemos que en el core normalmente se divide en dos, se dividiría en dos proyectos, que es el dominio y el application. Como aquí solo estamos trabajando con una capa, pues obviamente se manejarán algunos temas que irían en application dentro de core, en la de dominio, pues, pero digamos que ahí los podemos manejar. Nosotros aquí tenemos el security service y este security service, bueno, como está aquí, nosotros necesitamos hacer la validación de la contraseña, ¿cierto? Hacer el hash, generarlo y guardarlo allá cuando se cree el usuario, cuando se registre el usuario. Como el servicio lo tendríamos que utilizar aquí, nuestro servicio como tal, el hasher, lo tendríamos que crear a este nivel. O lo otro que podemos hacer simplemente, ¿cierto? Es que también tenemos servicios a nivel de infraestructura. Pero si lo hacemos a nivel de infraestructura, ya no tendríamos que llamar tendríamos que orquestar desde el controlador. ¿Listo? Entonces ahí son decisiones que debemos de tomar. Entonces tenemos dos opciones. Meter todo el tema del password dentro del core para poderlo utilizar directamente en la clase de security, ¿cierto? Del security service. O la otra opción es crearlo a nivel de infraestructura, pero entonces lo que tenemos que hacer es orquestarlo a nivel de controlador. Básicamente en el controlador, antes de llamar el guardar, cifraríamos la contraseña, ¿cierto? En este caso, como es un tema más, digamos que no tiene que ver tanto como con regla de negocio, sino que es un tema netamente de infraestructura, ¿cierto? Algo agnóstico a nuestra aplicación, porque realmente al final lo que va a hacer nuestro servicio de security es guardar un usuario.
Listo, no es responsable de saber si ese usuario tiene una contraseña válida o no. Eso lo haremos a nivel de infraestructura, entonces sí lo podemos hacer acá. Listo, pero es importante hacer ese análisis antes de empezar a codificar para que no nos pase lo que ya nos ha pasado antes, que creamos un objeto en una carpeta o en un proyecto, en una capa, y luego nos toca cambiarla porque obviamente pues digamos que no está en el lugar correcto. Muy bien, entonces venimos aquí y le decimos vamos a crear una clase que se va a llamar igual a como la definimos allá, password option. Creo que lo estamos manejando es en plural. Options, muy bien. Y aquí simplemente vamos a definir tres propiedades que deben obviamente coincidir con las que ya tenemos acá. Es decir, salt size, tamaño del salt, el tamaño de la llave y el número de iteraciones. Aquí ya lo tenemos pidamos los using que no estamos usando. Muy bien. Entonces ya tenemos esta parte definida. Lo otro que vamos a hacer es, vamos a hacerlo de una vez, como para que no se nos vaya a pasar. Como estamos manejando esta clase Password Options y queremos mapearle esta información que tenemos acá, lo hacemos en el Startup, agregamos la configuración, asimismo como agregamos la de Pagination Options, simplemente venimos aquí le decimos que va a ser Password Options, Infrastructure Options, ahí está, y la región se llama Password Option. Listo. Ya con eso tenemos la información de la configuración de nuestra contraseña. Como hemos venido trabajando, obviamente, pues no vamos a dejar acoplado nuestra API a un sistema específico para cifrar, ¿cierto? Para un cifrado en específico, un algoritmo en específico, sino que lo que vamos a hacer, pues, es trabajar con abstracciones, que es como hemos venido trabajando, pues, normalmente. En ese orden de ideas, entonces, vamos a trabajar con esto. Vamos aquí en una interfaz, vamos a crear una nueva interfaz que se va a llamar Password Hasher. Muy bien, Password Hasher. Y esta básicamente pues, es la que va a implementar nuestro controlador para hacer el tema del hashing de la contraseña. Este va a tener dos métodos. Un método de tipo string que se va a encargar de generar el hash de la contraseña sin password. Es decir, yo le envío el password y él me genera un hash que también va a ser un string. Y un último que va a ser un booleano al cual le vamos a poner check. Listo, este método que nos va a recibir, pues nos va a recibir el hash, la contraseña en el hash y el password como tal. ¿Qué quiere decir esto que estamos haciendo aquí? Vamos a decirle a este método que vamos a recibir el hash, es decir, cómo cómo está en la base de datos para ese usuario y la contraseña que él
específico en el request. Si haciendo este proceso el hash es igual al password, ¿cierto? Al password obviamente hasheado, consideramos pues que obviamente está insertando las credenciales válidas. Ahorita pues hacemos eso, obviamente nos va a tocar hacer un refactor de la implementación que ya tenemos, pero no hay ningún problema con eso. Tenemos el password hasher. Muy bien. Ya lo que vamos a hacer es, vamos a crear aquí a nivel de infraestructura en services, vamos a crear un nuevo servicio que se llame password service. Password service. Y este lo que va a hacer es que va a implementar la interfaz password hasher. Le damos aquí que la implemente y me crea los dos métodos. Damos public y ya tenemos nuestro. Así con esto, pues ya si en algún momento en nuestro sistema cambiamos el método el algoritmo para hacer el hashing de las claves de nuestros passwords, pues simplemente creamos una nueva implementación y ya con eso bastaría. Por si queremos manejar varias o cualquiera de estos temas. Muy bien, entonces vamos a hacer primero el método del hashing. Pero antes de hacer la implementación, pues obviamente necesitamos recibir toda la configuración que tenemos a nivel de app settings. Para eso vamos a utilizarlo pues como ya veníamos trabajando. Este sería un password options. Le vamos a poner options. Vamos a lo de solo lectura, porque simplemente lo vamos a leer. Nosotros aquí no vamos a modificar esos valores. Read only. De password options se va a llamar option. Y esto lo recibimos en el constructor a través de la interfaz, el patrón options de .NET Core. Esto me va a mandar un objeto de tipo password option. Y lo que hacemos simplemente es que le decimos que options va a ser igual options.value. Ahí ya tenemos esta información. Ya la tenemos en esta variable, en este options tenemos cada uno de los settings que tenemos definidos. Entonces vamos a hacer primero la implementación del hash. Vamos a hacer cómo vamos a encriptar nuestro hash. Realmente es algo muy sencillo porque pues ya .NET tiene una implementación para el algoritmo que les mencionaba. Igual aquí se los voy a poner. Entonces voy a crear haciendo un using. El using lo hacemos para que para una vez finalice este método el objeto se libere, haga un dispose como tal. Entonces este va a ser el algoritmo. Algoritmo es igual a new a refc aquí 2898 derivates. Que como tal, pues esta es la clase que implementa el algoritmo que les había dicho antes. Yo lo escribo aquí para que lo hagan. pbk df2 implementation. Esto nos recibe obviamente diferentes parámetros y dependiendo pues de lo que le mandemos es la funcionalidad que haría. En este caso tenemos que enviarle el password. Él nos dice que debemos enviarle el salt. Pero para el salt debemos enviarle los bytes que va a tener nuestro site, ¿cierto? Una array de bytes.
Nosotros el salt no lo vamos a definir, sino que queremos que esta librería lo genere por nosotros. Nosotros simplemente vamos a especificarle el tamaño del salt y él automáticamente lo va a generar. Porque con esto, pues obviamente garantizamos que cada una de nuestras contraseñas pues tengan un hash diferente, tengan un salt diferente. Porque igual sería válido poner el mismo para todos, pero digamos que lo queremos trabajar así. Aquí nos dicen salt size, el tamaño del salt. Entonces simplemente options punto tamaño del salt. Nos queda más legible aquí. Nos dice el número de iteraciones que queremos manejar. Ya lo tenemos también aquí, options punto iteration, la cantidad de iteraciones. Por último, vamos a decirle a esto, yo leo que más aquí, derivate, vamos a poner aquí hash algorithm name, queremos definir el algoritmo con el que vamos a trabajar, que es el SHA-512. 512, vamos a ver, abrimos ya. Muy bien, es aquí que nos dice no contiene un constructor que devuelva 4 iteraciones. Entonces ya vamos a ver cómo corregimos esto. Miremos a ver, yo valido esta parte, la F12, y vemos la firma que tiene. Ok, sí, efectivamente lo que pasa es lo siguiente. Por defecto, digamos que esta parte que tenemos acá en el password service es la clase esta de derivate bytes. Para la versión de .NET Core ya no es necesario especificarle el nombre del algoritmo, ¿cierto? Que va a utilizar. Entonces simplemente lo eliminamos, le damos que utilice el que es por defecto, porque si nosotros le damos F12 a la clase, vemos que solo tiene 5 constructores, que son estos de acá, y en ninguno pide el nombre. Entonces, pues por ese lado, mucho más sencillo. Eso ya tenemos ya lo que haremos será entonces proceder a hacer la validación. Vamos a hacer algo, vamos a guardar esta clave, ¿cierto? Este password como si en un formato similar a como lo veníamos trabajando en un JWT. Pues vamos a decir, vamos a manejar 3 partes. Vamos a manejar 3 partes para esta clave. Lo primero entonces será el key, pues que obviamente es la parte más importante, la cual el haber está aquí y aquí no. Soy real using. Muy bien, entonces el key, que es al cual pues obviamente ya lo tenemos. Para obtener el key, ¿qué necesitamos? Simplemente decirle algorithm, que es el objeto que nosotros instanciamos de la clase esta de derivate bytes. Simplemente le decimos get bytes y aquí le mandamos la cantidad de bytes que queremos obtener. Esto, que en este caso es el key size, que lo tenemos en el options. .key size. Ahí está. Aquí ya tenemos nuestro password con el hashing que cumple las condiciones que nosotros le dijimos, que es el salt, el que tenga un salt en específico. En este caso solo especificamos el tamaño del salt, no estamos diciendo que vamos a usar un salt en específico, él automáticamente genera uno de ese tamaño
la cantidad de iteraciones. Es importante que revisen la documentación de esta clase, sobre todo para, obviamente, pues para el método que estamos implementando, que es el de el de 3 parámetros, porque hay un par de validaciones que se deben de cumplir. Por decir, el tamaño del sal debe ser mayor a 8, ¿cierto? Pues tampoco es que sea tan libre de poner los que se quieran. El número de iteraciones, digamos que las recomendadas propiamente por Microsoft, es manejar al menos 10.000 iteraciones. Ya más de ahí para arriba, pues todas las que quieran. Listo. Entonces, para que lo tengan presente, igual denle una leída, simplemente que busquen así RFC Device Bytes, .NET Core o .NET Standard, y de una le sale la documentación oficial de Microsoft ahí en Google. Entonces, obtenemos el key. Ahora, nosotros obviamente, esto nos devuelve un array de bytes. Ese array de bytes no lo podemos guardar en nuestra base de datos, ¿cierto? Nosotros no es que no podamos, lo que queremos es guardar un string. ¿Cómo convertimos ese array de bytes a un string? Simplemente diciéndole convert to base 64, un string base 64. Esto que tenemos aquí, ¿cierto? El array de bytes que nos genera. Adicional, pues como queremos formar 3 partes, el formato que vamos a seguir es, bueno, la primera parte, ¿cierto? Vamos a poner la cantidad de iteraciones que utilizamos. La segunda parte vamos a utilizar el salt que utilizamos, y la última parte sería el key como tal, ¿cierto? Es decir, la contraseña que se le mandó con el hash. ¿Para qué vamos a guardar esto, cierto? Esto para darle la posibilidad, pues, a nuestra API de que maneje diferentes maneje diferentes salt y maneje diferentes iteraciones para cada una de las contraseñas. Esto aquí ya se podría extender tanto como uno quisiera. Decir, no, si el perfil, si el rol es un usuario administrador, la cantidad de iteraciones que le vamos a aplicar son 100.000 o 1.000.000. Mientras que si es un usuario simplemente un consumer, pongámosle la de por defecto, que es 10.000. Obviamente, pues hay que tener mucho más cuidado con la otra. Entonces, para eso lo estamos haciendo. En ese orden de ideas, pues venimos aquí al salt y vamos a hacer lo mismo, a convertir a un string de base 64. No podemos convertir este salt porque esto es un entero. Necesitamos convertir es el salt que está utilizando el algoritmo, ¿cierto? El algoritmo para generar el hash. Y eso lo hacemos simplemente algorithm.salt. Entonces ese salt, que veamos que también es un array de bytes. Por eso es que cuando estábamos instanciando la clase, él nos decía que tenía una opción en que usted envíeme el array de bytes del salt que usted quiere, o basado en el tamaño yo le genero uno. Como es aleatorio, puede ser diferente entre un usuario y otro, por eso lo guardamos, porque no lo estamos manejando a nivel de aplicación, sino a nivel de usuario el salt. Y simplemente aquí vamos a retornar la cadena de texto. Vamos a hacer una interpolación de strings. Y aquí simplemente entonces vamos a decir lo que ya definimos. Las iteraciones que estamos utilizando para generar esto. Punto. El salt. Punto. Obviamente el key, que es lo más importante, que es contra el que vamos a validar realmente la contraseña. Porque esto que vamos a hacer con este iterations y con el salt, es que vamos a volver a invocar este método, esta clase, para que me genere el key. Y el key que me debe generar es exactamente el mismo. Si no es el mismo, entonces ahí es donde vamos a decir que la contraseña no coincide. Muy bien, entonces es así de sencillo. Generamos este método, pues obviamente porque ya tenemos la implementación con esta clase, a través de esta clase. Entonces simplemente es invocarla y generar